Pues nuestro proyecto es Senelin, dedicado a poner a punto sensores electroquímicos para la medida de compuestos que producen olores y sabores desagradables en vinos. La propuesta de estos sensores es como alternativa a las técnicas que vienen utilizándose habitualmente, más costosas y más difíciles de manejar, para la detección de estos compuestos que suponen una gran pérdida económica para las bodegas en cuanto a la devolución de productos defectuosos y pérdida de imagen de esas bodegas. Lo que básicamente hacemos es tomar dispositivos electrónicos comerciales, lo que hacemos es modificarlos de manera que les hacemos selectivos a una especie de interés, en este caso a los mercaptanos o compuestos azufrados presentes en el vino. ¿Qué hemos hecho para intentar adaptarlos o dar el paso de la disolución a la fase gaseosa? Modificarlos con una especie de membrana o hidrogel, de tal manera que todo el sistema está como confinado en esa membrana y podemos hacer las medidas pertinentes. La ventaja de estos sensores respecto a los que veníamos trabajando es que no es necesario que el dispositivo esté en contacto con la muestra. El sensor puede colocarse en la parte superior sin tener que establecer ese contacto directo, para lo que ponemos una membrana que nos va a permitir el contacto entre los 3 electrodos que necesitamos, pero no toca la muestra, con lo cual tampoco se altera el producto y no va a suponer, o sea, que podría beberse directamente después. Ellas lo que tienen son el sensor que mide estos compuestos volátiles, que es un electrodo, y nosotros lo que hemos hecho es desarrollar un prototipo que mide estos sensores sin entrar en detalles, y esto nos permite detectar en tiempo real esos cambios. Nos permite saber directamente si tenemos una alarma o no sobre este compuesto, y entonces nos permite tomar decisiones posteriores. Y esto sería una electrónica más, un producto más que iría dentro de los depósitos, en el que pues, va tomando esas mediciones, y la persona que esté revisando ese bodeguero podrá ver si hay alguna necesidad en cualquiera de los procesos. Una vez que la uva ha entrado en la bodega, con las métricas de las añadas anteriores podremos predecir si en efecto va a volver a ocurrir. Estos sensores forman parte de lo que digamos un proyecto mucho más ambicioso, que es intentar determinar muchos más compuestos volátiles. O sea que el siguiente paso es intentar llevar a cabo el desarrollo de dispositivos que permitan medir simultáneamente varios analitos en el vino.